Buenas tardes, el día de hoy les presentaré el caso de Gómez Virula y otros contra el Estado de Guatemala y haré un pequeño análisis de lo que fue la sentencia del 21 de noviembre del 2019. Para ello simplemente comentaré que este caso se basa sobre la desaparición de un sindicalista guatemalteco que desaparece el día 13 de marzo de 1995 y aparece o es hallado su cuerpo el 19 de marzo de 1995, es decir, 6 días después de su desaparición. Es importante recalcar que este caso tiene una persona determinada que es un sindicalista y el rol, lo que se va a analizar es el rol del Estado respecto a las investigaciones que se tomaron para, digamos que esclarecer la verdad de lo que había sucedido con este señor. Para ello, digamos que lo primero que se presenta en el caso es una excepción preliminar por parte del Estado de Guatemala en el que se alega que no se habían agotado los recursos internos por parte de los accionistas. De esta manera lo que estaba intentando era alegar la causal de inadmisibilidad establecida en la convención. Sin embargo, la Corte considera que es de carga de la prueba del Estado determinar cuáles son los recursos internos que no se agotaron y tiene que demostrar por lo tanto que estos se encontraban disponibles y que eran adecuados, idóneos y efectivos para el caso en particular. Sin embargo, en nuestro caso, el Estado de Guatemala nunca aprobó estos requisitos y por lo tanto esta excepción preliminar no fue aceptada por parte del tribunal. De manera secundaria, nosotros establecimos como problema jurídico este caso, es si puede existir la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala al no realizar debidamente las investigaciones judiciales, forenses y penales apropiadas al caso de la muerte del señor Giovanni, al estar afectando los derechos de las garantías judiciales y a la protección judicial y al deber de protección y abstención de violar los derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana. Para ello, digamos que la Corte lo primero que hace es que determina que el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos corresponde a una obligación de medios, más no del resultado. Por lo tanto, siempre estaremos hablando de una debida diligencia por parte del Estado respecto a estas investigaciones. Es por ello que va a comenzar a establecer ciertos criterios de cómo deben realizarse estas investigaciones. Lo primero es que dice que debe ser seria, luego objetiva, efectiva y debe estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos. De manera secundaria, la Corte digamos que establece que siempre que vayamos a establecer el incumplimiento del deber de prevenir violación a los derechos de la vida e integridad personal, se deben verificar dos requisitos, y es el conocimiento que tenga el Estado o el deber de conocimiento de un riesgo real e inmediato para la vida o la integridad, y segundo, que las autoridades no hayan adoptado las medidas necesarias que tenían a su disposición para prevenir o evitar el riesgo. Finalmente, como estamos hablando de la debida diligencia en las investigaciones penales y judiciales, la Corte establece unos criterios mínimos y unos comportamientos mínimos que tienen que ser realizados por el Estado, como pueden ser, por ejemplo, fotografiar la escena del crimen tanto antes como después de haber movido el cuerpo, por ejemplo, determinar si fue una muerte natural, accidental, suicidio y homicidio. Y finalmente, lo más importante es que la Corte establece, respecto al derecho del acceso a la justicia, que el concepto de plazo razonable. Para ello determina que el plazo razonable es aquel que se refiere al artículo 8.1 de la Convención y se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicte la sentencia definitiva. Es decir, que hasta que no haya una sentencia definitiva del derecho interno, estaremos contando este plazo. Para la Corte, en nuestro caso, era un caso que duraba más de 26 años sin haber tenido una resolución definitiva, y para ello la Corte determinó que efectivamente el Estado había violado este concepto de plazo razonable, porque no había manera alguna de justificar por qué un proceso penal había durado más de 26 años sin tener una resolución definitiva. Muchas gracias.